Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Ya que yo los saludé, entonces quiero invitarlo en esta mañana a que salga un momentico de su puesto y salude a su hermano. Tal vez usted solamente se habla esporádicamente con su hermano. Acérquese a su hermano, dele los buenos días, dígale: mi hermano, me alegra verlo. Qué bendición tenerlo en la casa de nuestro Padre. Sí, salame. Gracias. Gracias. Ya que haya saludado a su hermano, vaya tomando nuevamente su lugar. Listo, ya se saludaron, ya saludó a su hermano. Qué bendición, ¿no? Eso es importante. Usted siempre debe ver este lugar como una casa, como una familia, porque eso somos, una familia en Cristo. Y si esporádicamente nos vemos cada 8, cada 15, una vez a la semana, pero esto es importante, hacer esa coinonía, esa unión de familia, porque eso somos. Amén. Un saludo a las personas que se conectan en esta hora con nosotros. La Iglesia COP, Casa de Oración Bíblica, les da la bienvenida a esta transmisión en vivo, dándole gracias al Señor por su bondad, por su misericordia, y porque en esta mañana una vez más nos permite venir a adorarle, venir a exaltarle, pero también venir a escuchar su palabra, que es algo muy importante. Amén, amada Iglesia. Hemos estado hablando acerca de la importancia de saber o de qué conlleva ser un creyente, ¿no? Hablando de que hoy en día muchas personas no saben lo que es ser un creyente o qué conlleva. Y estuvimos hablando hace 8 días, a algunos les pareció un poquito cortica la predicación, pero yo la vi normal. Yo dije, pero 45 minutos fue como apenas. No, mentira, lo que pasa es que ya como que se están acostumbrando, ¿no? Se están acostumbrando a que la predicación del domingo a veces es un poco larga, pero eso está bien. Eso quiere decir que se están nutriendo, se están alimentando, están creciendo. Gloria al Señor, dele un aplauso al Señor. La gloria y la honra siempre serán para Él. Aleluya, gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Señor. Y estuvimos hablando de una característica muy fundamental, muy importante en la vida de un verdadero creyente, que es estar sometido a la voluntad de Dios, ¿no? Estuvimos hablando acerca de unas características de una vida sometida a Dios. Y aprendíamos qué era la sumisión. Hablábamos de que la sumisión se refiere a la actitud que toman los individuos que se someten a la autoridad o voluntad de otras personas sin hacer cuestionamientos, en especial a Dios, ¿no? Y que la palabra sumisión venía de una palabra que significa sometimiento, y que entre los sinónimos que había sometimiento, acatamiento, rendición, humillación y obediencia. Y aprendíamos varios puntos, ¿no? Acerca de ciertas palabras y su significado.
y cómo estos significados nos llevaban a hacer ciertas acciones, como por ejemplo acercarnos a Dios, y deberíamos acercarnos a Dios para hacer ¿qué? Su voluntad, amén. Eso es algo muy importante. Aprendíamos también que una de las palabras significaba saldar una deuda y que nosotros necesitábamos ponernos a cuentas ¿con qué? Con Dios, con el Señor, debíamos ponernos a cuentas. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque le fallamos a Dios en nuestro compromiso de agradarlo a Él, ¿no? Ese es nuestro compromiso cada día, o debe ser nuestro compromiso cada día, agradar al Señor. Había una frase que nuestras deudas con Dios pueden ser muchas, y que hay un refrán que dice que cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿no? Cada uno sabe en qué tiene que ponerse a cuentas con Dios. Aprendíamos también que debíamos humillarnos, doblar rodilla y someternos al Señor para poder vencer al ¿quién? Al enemigo. Y que no solamente el enemigo es Satanás, sino que también el enemigo, ¿quiénes somos? Nosotros mismos. Nunca se le olvide eso, su principal enemigo es usted mismo. Ese es su principal enemigo. Todos los días a vencer. Si no, haga la prueba esta mañana. ¿Cuántos lucharon para levantarse esta mañana? Ahí está. Algo sencillo. Que debíamos también vencer el sueño espiritual, ¿no? El sueño espiritual. ¿Cuándo da el sueño espiritual más que todo? Cuando se viene a la iglesia. En la iglesia es cuando da más sueño espiritual. ¿Por qué? Porque empieza uno a escuchar la palabra y empiezan a llamarme a mí. Y yo aquí ocupado. ¿Pero por qué pasa eso? Por la falta de comunión, por la falta de oración, por la falta de leer la palabra. Y quedamos en un último punto que significaba la palabra conquistar. Y que nos habla la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, nos habla específicamente de una clase de dominio, que es el dominio propio, ¿no? Que tú y yo debemos tener, dominio propio. Porque si aprendemos a dominarnos a nosotros, podremos dominar todas las cosas. Y para poder tener dominio propio, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Someterme a Dios. En eso quedamos hace 8 días. Para yo poder tener dominio propio, lo primero que tengo que hacer es someterme a Dios. Pero ¿cómo podemos someternos a Dios? Continuando con nuestro tema. En todo el Nuevo Testamento, los casos donde la palabra someter aparece, la palabra se traduce de la palabra griega upotazo, con H, upotazo y doble S. Y upotazo, upo significa debajo y tazo significa organizar. Esta palabra y una raíz de ella que también se traduce por palabras sujeto, por ejemplo, y sujeción, el significado completo de la palabra es obedecer. Ahí hay varios sinónimos. Poner debajo. Estar sujeto a. Someterse a sí mismo a. Poner en sujeción bajo. Estar bajo la obediencia o ser obediente a. Esta palabra se usó como un término militar que significa organizar divisiones de tropas en el modo militar, ¿no? Saben que en el ejército hay rangos, ¿no? Hay esferas de autoridad, ¿no? Hay esferas de autoridad, hay mandos, ¿no? Exactamente. Porque ¿qué pasaría donde no hubiera eso? Llegan los soldados y llegan y le dan orden a cualquiera, ¿no? El soldado raso. ¿Qué pasa cuando un soldado se equivoca, mi hermano? ¿No le llegó a pasar que de pronto fue a saludar a alguien y no lo saludó como debía porque no se dio cuenta del rango que tenía? Pero por lo general, ¿qué pasa? Los ponen a voltear, ¿cierto? ¿Usted cómo es que me está hablando? 30 de pecho. Por no conocer el rango, por ignorarlo.
pero se usa para organizar las divisiones de tropas en el modo militar bajo el mando de un líder. Esta palabra es una maravillosa definición de lo que significa someterse a Dios. Significa organizarse uno mismo bajo el mando del punto de vista divino. ¿Qué significa? Que yo debo organizar mi vida, pero no bajo mi propio punto de vista, sino bajo el punto de vista ¿de quién? De Dios. En lugar de vivir de acuerdo con la antigua forma de vida basada en mi punto de vista humano. Es un proceso que hacemos entregando nuestra voluntad a la de nuestro Padre, o sea, a Dios. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la sumisión a las potestades superiores. Esto hace referencia a los principios establecidos que Dios ha ordenado en nuestro mundo. El gobierno y los líderes, cualquiera que sea su capacidad, que Dios ha puesto en autoridad sobre nosotros en la tierra. ¿Dios ha puesto autoridades aquí en la tierra? Claro, ¿cierto? Si no, ¿cómo sería el desorden, cierto? ¿Se imaginan? Digamos, no hubiera agentes de tránsito, ¿qué pasaría? Todo el mundo haría lo que quiere. Me paso el semáforo, me subo al andén en la moto, bueno, en fin, imagínense, donde no hubieran esas autoridades, todo sería un caos. Algunos pasajes que enseñan este principio que vamos a ver en esta mañana son, por ejemplo, Romanos 13. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Todos deben respetar la autoridad del gobierno. ¿Todos deben qué? Respetar las autoridades de gobierno. Pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Por lo tanto, quien se pone en contra de las autoridades también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Las autoridades no están para que los que hacen el bien les tengan miedo. Por lo tanto, los que deben temerles son los que hacen maldades. Así que si no quieres tener miedo, haz el bien y te felicitarán. Porque el que gobierna es un siervo de Dios para tu beneficio. Pero si haces cosas malas, ten cuidado, porque el gobernante tiene el poder para castigarte y seguro que usará su poder. Él es el siervo de Dios para castigar los que hacen lo malo. Por eso es importante obedecer a las autoridades, no solo por miedo al castigo, sino porque lo correcto es respetarlas. ¿Lo correcto es qué? Respetar las autoridades, como los niños. ¿Los niños a qué autoridad primero deben respetar? A sus padres, ¿cierto? Porque eso es correcto. También para eso pagan ustedes impuestos, porque los gobernantes son siervos públicos de Dios y dedican su tiempo a cumplir con su trabajo. Paguen sus deudas. Si deben impuestos, páguenlos. Respeten al que tengan que respetar y denle honor al que le tengan que dar honor. Todos los cristianos estamos de acuerdo en que debemos vivir en paz con el Estado. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿Debemos vivir en paz con el Estado? ¿Así gobierne mal? Así es, así gobierne mal. Así impongan, no, pastor, pero es que ponen leyes injustas, sí, eso es verdad. Pero si tú miras la Escritura, en ningún lugar la Escritura nos manda a rebelarnos a las autoridades. Por el contrario, nos manda ¿a qué? A orar por ellas, ¿cierto? Para que podamos vivir quieta y reposadamente. Pero los cristianos debemos vivir en paz con el Estado, siempre y cuando éste nos permita vivir según nuestras convicciones bíblicas, según el estándar de Dios.
Sin embargo, por muchos años ha habido al menos 3 distintas interpretaciones acerca de cómo hacerlo. Una de ellas es que algunos cristianos creen que el Estado es tan corrupto que deben involucrarse con este lo menos posible. Deben ser buenos ciudadanos y no comprometer sus creencias, pero no deben trabajar para el gobierno, ni votar en elecciones, ni enrolarse en el ejército. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Hay movimientos, hay lugares, religiones en las que estas cosas están prohibidas, ¿no? No pueden trabajar en el gobierno, no pueden prestar servicio militar, no pueden hacer muchas de estas cosas. Otra de ellas, otros piensan que por la voluntad de Dios, el Estado ejerce autoridad en ciertas áreas de la vida de la iglesia, y la iglesia en otras. Los cristianos pueden ser leales a ambas autoridades y pueden trabajar para cualquiera de las dos. Sin embargo, no deben confundirlas, sino tratarlas por separado. Con esta interpretación, la iglesia y el Estado ocupan ámbitos totalmente diferentes, el espiritual y el físico. Se complementan mutuamente, pero no trabajan juntos. Y número 3, que es la que para mí es como la que estoy como más de acuerdo. Los cristianos tienen la responsabilidad de mejorar el Estado. Lo pueden hacer desde el ámbito político, eligiendo a cristianos o a otros líderes con buenos principios morales. También pueden hacerlo desde el ámbito social, siendo una influencia positiva en la sociedad. Según este punto de vista, idealmente la iglesia y el Estado trabajan juntos para el bien de todos. Es como uno de los que yo digo que más encontramos como un equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, miremos a un Daniel. Daniel trabajó con el gobierno, ¿o no? Era un hombre de influencia metido en el gobierno y Dios lo usó como él tuvo a bien usarlo, lo usó en su tiempo. Así, muchos de nosotros, Dios, ¿quién quita que Dios pueda levantar aquí hombres de estos niños, hombres que sirvan en el gobierno y que Dios les dé la sabiduría para desde allí trabajar e influenciar de manera positiva, claro está, con la palabra de Dios, las cosas que allí se deciden? Eso puede pasar. Según este punto de vista, idealmente la iglesia y el Estado trabajan juntos para el bien de todos. Ninguno de estos puntos de vista recomienda rebelarse contra el Estado o negarse a obedecer las leyes o reglamentos, a menos que estos requieran claramente que las personas vivan o más bien dañen las normas morales reveladas por Dios en su palabra. Donde quiera que nos encontremos, debemos ser ciudadanos y cristianos responsables. Eso no está a discusión. Donde quiera que estemos, nosotros debemos ser ciudadanos y cristianos responsables. Miremos otro pasaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en los versículos 12 al 13. Lo leo en la versión La Biblia de las Américas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 13. Dice la palabra del Señor. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Además de conocer de cerca a sus pastores, las congregaciones deben pensar de manera correcta y amorosa acerca de sus líderes espirituales, no solamente en virtud de su carisma o personalidad, sino porque trabajan para la iglesia como siervos especiales, y también deben someterse a su liderazgo para que prevalezca la paz
en la iglesia. Dice Hebreos 13:17, mire lo que dice, lo leo rápidamente para ustedes, en la versión Nueva Biblia Viva. Hebreos capítulo 13, en el verso 17. Dice la palabra del Señor: obedezcan a sus líderes y sométanse a ellos, porque los cuidan a ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos para que ellos cumplan su trabajo con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Una de las características de una vida sometida a Dios es una vida que está sujeta a las autoridades que Dios ha delegado. ¿Cuál es la autoridad delegada en la iglesia? Los pastores, esa es la autoridad que Dios ha delegado en la iglesia. Así como en el hogar, ¿cuál es la autoridad delegada? Los papás, ¿cierto? Porque ¿qué sería del hogar sin papás? Pero dice que debemos obedecer a los líderes espirituales y someternos a ellos. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 al 14, dice de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 14, versión Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente manera. Dice, por el honor que le deben al Señor, respeten a todo ser humano, tanto al emperador, que es la máxima autoridad, como a los gobernadores, que son enviados por el emperador para castigar a los que hacen el mal y elogiar a los que hacen el bien. Recordemos que cuando Pablo escribió esto, ¿quién estaba bajo el gobierno de quién estaba Roma? Bajo el gobierno de Nerón. Era un emperador muy cruel, era muy malo. Y Pablo les escribe que tienen que respetarlo, que tienen que someterse, que tienen que sujetarse. Qué tremendo, ¿no? Tito capítulo 3, versículo 1. Tito capítulo 3, el verso 1, palabra de Dios para todos, dice de la siguiente manera: recuerda siempre a todos que deben someterse a los gobernantes y autoridades. Diles que obedezcan y que siempre estén listos para hacer el bien. El principio es que estar en obediencia a la autoridad sobre nosotros es estar, en obediencia a la autoridad sobre nosotros, independientemente de cuál sea la autoridad. Esto traerá una bendición temporal en tiempo real, aquí y ahora, y para el creyente la recompensa más adelante. La máxima autoridad de todos, ¿quién es? Dios. Dios es la máxima autoridad. Y Él delega autoridad a los demás. Por lo tanto, con el fin de someternos a Dios, nos sometemos a la autoridad que Él ha colocado sobre nosotros. Hablábamos de que ¿a quién le ha delegado autoridad Dios acá en la iglesia? A los pastores, ¿cierto? Y como creyentes, ¿qué debemos hacer? Sujetarnos a ellos, ¿cierto? Debemos sujetarnos a nuestros pastores. En Efesios leemos que los cristianos han de someterse unos a otros en el temor del Señor. Dice Efesios 5:21 en la nueva Biblia Viva, dice, sométanse unos a otros por respeto ¿a quién? A Cristo. En la sociedad romana, nadie se sometería a alguien que era de un rango menor en la jerarquía social. Por ejemplo, había gente que era acaudalada, que tenía poder. Y cuando se reunía en la iglesia, imagínese usted una persona, un empresario, una persona de alto rango, llegar y ver por ejemplo, a Pablo. Pongamos a Pablo. Pablo, ¿cuál era el trabajo de Pablo? Según la Biblia.
¿Qué hacía él para sustentarse, para mantenerse? Hacía tiendas, ¿cierto? Digamos, un ejemplo. Pablo vendía sombrillas ahí en el andén. Pongámoslo para este tiempo, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de lluvia, ¿no? Tenía su puesto allá de sombrillas y sombrillas, sombrillas. Y resulta que entre los miembros de la iglesia había un hombre que era un gran empresario, pongámoslo de Almacenes Éxito, pongámoslo así bien grande como para que... Y llega él y de llegar, oiga, pero si este es el que vende las sombrillas en la esquina. Pero la escritura me dice que yo debo sujetarme a los pastores, entonces, ¿cómo hago ahí? Tremendo, ¿no? Por eso en esa cultura romana no era fácil para la gente sujetarse, someterse. Al ver a este hombre tal vez humilde diría, no, yo qué me voy a sujetar, ¿cierto? Pablo instruye a los creyentes a someterse los unos a los otros. La idea de sumisión a otras personas es con frecuencia un concepto mal entendido. No significa dejar que otros nos maltraten, más bien es subordinar nuestros derechos a los de otros. Jesús, gracias, a quien honramos al seguir su ejemplo y ante quien, como dice Filipenses 2:10, se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, se sometió a la voluntad del Padre diciendo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Qué tremendo, ¿no? El dueño de todas las cosas vino y dijo, Padre, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Él se sometió a la voluntad del Padre. Eso está en Marcos 14:36. Cuando nos sometemos a Dios, estamos más dispuestos a obedecer su mandato de someternos unos a otros. También leemos ahí en el verso 22 de Efesios 5, sigue hablando allí de ciertos rangos y de cómo deben ser las relaciones en el hogar, ¿no? Habla de los padres, habla de los esposos y habla también de los hijos. Pero en el versículo 22 en adelante dice, Efesios dice que la esposa debe someterse ¿a quién? A su esposo, a su marido, como para el Señor, pero que el esposo debe amar a su esposa. En los tiempos de Pablo, las esposas, los hijos y los esclavos tenían que someterse al hombre como la cabeza de la familia. Pablo enseñó que la igualdad de los creyentes en Cristo era más importante que las distinciones de nacionalidad, sexo o estatus social. Dice en Gálatas 3:28, tome nota allí, Gálatas 3:28, dice que ya no importa si eres judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Amén. Sin embargo, Pablo no desarmó las reglas de sumisión que existían en la sociedad romana. Pablo quería que los creyentes se sometieran unos a otros de manera que no crearan obstáculos para el evangelio. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando en una iglesia se predica de que la mujer debe estar sujeta a su esposo, pero a la hora de la práctica no se ve así? ¿Qué creen que pasa? Eso es tropiezo para evangelizar, es tropiezo para el evangelio. Eso lo dice la palabra de Dios. Mire lo que dice Tito capítulo 2, que creo que es un versículo muy nombrado acá en la iglesia, ¿no? ¿Sí sabe por qué es nombrado? Ah, qué bien, estamos conectados, eso está bien. Pero eso lo dice que cuando no se hace esto, eso es tropiezo para evangelizar. Dice Tito 2, capítulo 2, versículo 3 al 5. En la versión Nueva Biblia Viva, mire lo que dice. Las ancianas, ¿dónde están las ancianas? Las ancianas son las que llevan tiempo en el Señor, no es por las canas, ¿no? No, es las mujeres que llevan ya tiempo en el Señor, que son maduras en la fe. Las ancianas deben portarse como quien ama a Dios, no dadas a las habladurías ni a la bebida, al contrario,
Deben ser maestras del bien. Han de enseñar a las más jóvenes a amar a sus esposos e hijos, a cuidar del hogar y a ser buenas y obedientes con sus esposos, para que nadie hable mal de la palabra de Dios. Nota cómo al último pasaje ahí nos dice esto. Las mujeres de la iglesia, ¿dónde están las mujeres? Las mujeres de la iglesia deben modelar la palabra a las demás, siendo ejemplo de sujeción. Mire lo que dice Esther capítulo 1. Vaya conmigo allí, es Esther capítulo 1, Antiguo Testamento. Busque después de Crónicas, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Después de Crónicas más adelante. Esther capítulo 1, versículo 16 al 18. Leo en la Nueva Traducción Viviente. Esther, capítulo 1, verso 16 al 18. Dice la palabra del Señor, dice, Memucán contestó al rey y a los nobles, la reina Vasti ofendió no solo al rey, sino también a cada noble y ciudadano del imperio. Ahora, en todas partes las mujeres comenzarán a despreciar a sus maridos cuando se enteren de que la reina Vasti se negó a presentarse ante el rey. Antes de que termine este día, las esposas de todos los nobles del rey en toda Persia y Media oirán lo que hizo la reina y empezarán a tratar a sus maridos de la misma manera. Nada pondrá fin a su desprecio y enojo. Y tal vez alguno dirá, pastor, pero es que era una mujer impía. Sí, pero no olvidemos que todo lo que está escrito en la palabra nos fue dejado como ¿qué? Como ejemplo, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hizo la reina Vasti? Se negó a presentarse ante el rey. Y como era una mujer de una alta posición, pues eso iba a empezar a generar un mal ejemplo, ¿cierto? Mala influencia en los demás. Por eso hablábamos de que la mujer debe mostrar el evangelio, debe mostrar esa doctrina, porque puede ser tropiezo para que otras mujeres lleguen al evangelio de la manera correcta. Si no, mire usted, ¿no ha visto esas iglesias donde la mujer es la que más está a la cabeza? La que más sobresale, la que más se muestra. ¿Cómo se ve el liderazgo de los hombres en esa iglesia? Por ningún lado, ¿cierto? Y su merced nota, ¿y quiénes son las que más sirven en esos lugares? Las mujeres, ¿cierto? Y al hombre lo tratan como el trapero de la casa, limpia aquí, haga allá, póngalo allá, ¿cierto? Y después preguntan que por qué el liderazgo de los hombres no se levanta, ¿cierto? Dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 1 al 2. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 1 al 2. ¿Cuántos son empleados? ¿Cuántos tienen un jefe, no? Un jefe al cual rendirle cuentas, ¿cierto? ¿Cierto que todos, algunos, la mayoría, somos empleados? Mire lo que dice. Aquí dice esclavos, ¿no? No somos esclavos, pero sí estamos en obediencia y sujeción a alguien, ¿o no? A un jefe, a una autoridad. Dice Primera de Timoteo 6, versículo 1 al 2. Leo en versión Palabra de Dios para Todos. Dice de la siguiente manera. Todos los que sean esclavos, o póngale ahí empleados, ¿sí? Colaboradores, deben mostrar completo respeto a sus amos para que no se hable mal del nombre de Dios ni de nuestra enseñanza. Qué tremendo, ¿no?
Los que tienen amos que son creyentes, no deben tenerles menos respeto por ser hermanos en la fe. Al contrario, sírvanlos aún mejor, porque los que reciben su servicio son creyentes y hermanos queridos. Porque a veces pasa, ¿no? Cuando uno tiene, nos ha pasado también a nosotros, sobre todo pues por el tema de la empresa y del negocio. Entonces como que no se hace una distinción, ¿cierto? En que soy el jefe, sino soy el hermano de la iglesia, y ya entra en mucha confianza, y ya no sé, cuando se pide un favor o cuando se da una orden ya no se cumple de la misma manera, ¿cierto? Por ejemplo, yo le digo a mis hijos, en el trabajo yo soy el jefe. Yo no soy el papá, cuando estamos trabajando soy el jefe. Y se dan órdenes y se tienen que cumplir, ¿cierto? Pero a veces se tienden a mezclar las cosas. Pablo no quería que los no creyentes de esa cultura pensaran que los creyentes eran inmorales por su falta de sumisión. En vez de desechar la jerarquía social romana, Pablo equilibró cada regla romana tradicional con un mandato al grupo correspondiente o a cada grupo correspondiente. Las esposas debían someterse cada uno a su propio marido, pero los maridos por su parte debían amar cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Los hijos debían someterse a sus padres, pero los padres deberían criar a sus hijos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor y su palabra, sin hacerlos enojar. Los esclavos debían someterse a sus amos, pero los amos debían tratar bien a los esclavos, reconociendo que ambos tienen el mismo amo en el cielo. Amén. En este pasaje, Pablo tiene instrucciones para las esposas y esposos. Instruye a las esposas a someterse a su propio marido, aunque en nuestros días esa enseñanza no es popular, ¿no? Esa enseñanza no es muy popular en este tiempo, ¿no? Sométase a su marido. No, pero ¿cómo así? Si es que yo también puedo ir a trabajar, yo puedo ganarme mi plata, yo no necesito de... ¿Cierto? Eso pasa. Pero aunque en nuestros días esa enseñanza no sea popular, no debemos ignorarla. Pero, y atención acá, para el marido, ¿dónde están los esposos? Amén. Amén, hermano, eso ya dígalo porque eso ya se viene, ya estamos en camino. Para el marido, la verdadera manera de ser la cabeza es sirviendo con amor. ¿Sirviendo cómo? Con amor. Lo cual es una manera de morir a sí mismo. El marido debe servir a su esposa, así como Cristo sirvió a sus discípulos, les lavó los pies y finalmente murió por ellos. Ahorita las mujeres, acuérdense que el pastor dijo que tenía que lavarme los pies. Cuando llegue a trabajar, entonces póngame la tinita con agua caliente. El apóstol Pedro escribe en Primera de Pedro 5:5, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: también tengo algo que decirle a los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Hay poquitos jóvenes acá. ¿Jóvenes? Amén, los jóvenes, dice Primera de Pedro 5:5. También algo que decirle a los jóvenes: acepten la autoridad de los ancianos líderes, vístanse en todos ustedes de humildad y sírvanse unos a otros, porque Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Estos ancianos líderes, ¿quiénes son? Los pastores, los miembros de la iglesia, y en especial la gente joven debe darle honra y respetar el liderazgo espiritual. Amén. Eso hace parte de una característica de una vida sometida a la voluntad de Dios, es esa. Si Dios lo puso a usted en un lugar, por eso, imagínese donde no hubiera iglesia, donde no hubiera pastores. Por eso si nosotros miramos, todo tiene un orden, como en el hogar, los papás, todo, como afuera, los maestros, el presidente, todo tiene un orden.
porque Dios dejó esferas de autoridad. Todo, Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Él todo lo dejó ordenado, Él no dejó nada suelto. Imaginen nosotros como creyentes sin iglesia, sin pastor. No, porque hay gente así, no, yo me sujeto a Dios, pero no estoy en ninguna iglesia, no estoy ejerciendo, no estoy obedeciendo en ningún lugar. ¿Será que eso está bien? No, esa no es la voluntad de Dios, porque para eso está la iglesia, para que crezcamos, para que demos fruto, para que avancemos, ¿sí? Lógicamente, siempre y cuando esté conforme a la palabra del Señor, ¿no? Que no contradiga la palabra de Dios, porque hay lugares en los que lo que hay es un autoritarismo. La sumisión es una actitud fundamental de la madurez espiritual. Miremos lo que dice 1 Corintios, capítulo 16. Vaya conmigo allí. 1 Corintios, capítulo 16. Versículos 15 al 16. Leo la versión, la Biblia de las Américas. Quiero animarlos, hermanos. Cuando usted venga a la casa de Dios, venga preparado. ¿Venga cómo? Preparado. Por ejemplo, a los niños, cuando los niños van al cine, ¿van preparados? ¿Cierto que sí? Cuando vamos a ir a ver una película, ¿cómo tenemos que llegar? No, hay que comprar las palomitas, hay que comprar la gaseosa, hay que estar todo listo. ¿Y será que los niños entran al baño antes de la película? ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque entran para no perderse la película, ¿cierto que no? No se quieren perder ningún pedazo, ¿cierto que no? O se aguantan, ¿cierto que sí? Eso, y si la película es la que le gusta, mejor, ¿no? Susto, puedo estar así. Espere que ya se acaba, ¿cierto? Pero algo para animarlos. Esto va desde casa va esto. Uno forma a sus hijos desde casa, pero cuando usted venga a la iglesia, venga como preparado, y más cuando estamos escuchando la palabra del Señor, porque la palabra del Señor merece respeto, ¿cierto que sí? Amén. Es para animarlos. Esto es para animarlos. Todos estamos creciendo, todos estamos aprendiendo. Amén. Dice 1 Corintios capítulo 16, verso 15 al 16, la Biblia de las Américas, dice: los exhorto, hermanos, ya conocen a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Que también ustedes estén en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda y trabaja en la obra. El énfasis de Pablo, especialmente en las palabras os exhorto, hermanos, que estéis en sujeción, sugiere que estos hombres, Estéfanas en particular, fueron nombrados líderes, pero no tenían el debido respeto de la congregación. Eso sucede muchas veces, en muchos lugares. Si no hay un reconocimiento, tampoco va a haber sujeción, ¿cierto que no? Es como en el hogar, ¿no? Si no hay un reconocimiento de quién es la autoridad de parte de los hijos ¿a quién se van a sujetar? A ninguno. Por eso usted ve por eso es muy importante que se dejen claro en el hogar quién es la autoridad con los hijos, ¿no? Sobre todo con los hijos. No, es que su papá es el que tiene que dar los permisos, su papá es esto. Porque cuando no pasa eso, ¿qué pasa? No, yo me voy para donde mi mamá, ¿cierto? Mi mamá sí me da permiso, ¿cierto? Y como no se reconoce, pues no hay sujeción de parte de los hijos. Amén. Por ejemplo, Timoteo, que era un joven, ¿no? Y Pablo le dijo, ninguno tenga en poco ¿qué? ¿Por qué él dijo eso? Porque muy seguramente el lugar donde estaba, como era joven, ¿qué pasaba? ¿Quién lo puso allí a liderar? Pablo, pero instruido ¿por quién? Por el Señor. Pablo lo puso, ¿cierto?
Y él tuvo que decirle, ninguno tenga en poco a tu juventud, porque es lógico, Timoteo se estaba achicopalando, habría yo creo que haya anciano, no, este chino que va a venir aquí a enseñarnos a nosotros esto, lo otro, ¿cierto que sí? Y por eso Pablo tuvo que escribirle, ninguno tenga en poco tu juventud, sino persevera. Otro ejemplo, por ejemplo, Moisés. A Moisés, ¿qué pasó? El pueblo se le levantaba cada rato, ¿no? Se le rebelaba. Inclusive su misma familia, la hermana con Aarón, se trató de levantarse en algún momento, ¿no? ¿Cierto? María era que se llamaba. María, y María era la mayor, ¿no? Ella era la mayor, y por ser la mayor dijo, no, ¿cómo así que nos vamos a dejar guiar por Moisés y esto y lo otro? Pero no, ¿quién había puesto a Moisés? Dios lo había puesto. Inclusive también Core, ¿no? Core también se levantó. ¿Cómo así? No, nosotros también. Dios también nos habla a nosotros. Sí, así se levantaron. Porque veían en Moisés un hombre manso. Pero es como para dar un ejemplo. La falta de sumisión a los pastores es una dificultad en el ministerio. Dificulta la obra del ministerio. ¿Cierto que sí? Porque entonces, ¿cómo va a crecer la iglesia? Si no hay una sujeción, si no hay ese sujetarse a las autoridades espirituales, pues cada quien hace lo que quiere, ¿sí o no? O como en la casa, si no se sujeta a los papás, pues cada quien hace lo que quiere. Otro ejemplo, si yo llego a una iglesia, llego a una iglesia y yo ya llevo años en el evangelio, 40, 50, y llego a una iglesia a servir, a otra iglesia, ¿yo llego a servir o a mandar? A servir, ¿cierto? Porque en esa iglesia ya hay ancianos, ya hay algo establecido, ¿cierto que sí? Y así yo lleve años en el evangelio, así yo sepa y tenga el conocimiento, mejor dicho, yo tengo que llegar a sujetarme, ¿cierto que sí? A servir. El tema aquí es de humildad. ¿El tema es de qué? De humildad. No podemos someternos a Dios sin humildad. La obediencia requiere que nos humillemos para rendirnos a la autoridad de otro. Y se nos dice que Dios resiste el orgullo, que es lo opuesto a la humildad. Por lo tanto, tener un corazón humilde y sumiso es una elección que hacemos. Esto significa, que como creyentes nacidos de nuevo, podemos hacer una elección diaria para someternos a Dios por la obra del Espíritu Santo que Él hace en nosotros. Hacernos a la imagen de Cristo. Dios usará las situaciones de nuestras vidas para traernos la oportunidad de someternos a Él. Dice Romanos 8, 28 al 29, no lo busque, dice en la versión La Biblia de las Américas, Romanos 8, 28 al 29, dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien conforme a su propósito. Pero Dios nos dará, por medio de las situaciones que nos pasan, nos dará oportunidades para someternos a Él voluntariamente, porque eso es lo que Él quiere. Dios usará esas situaciones y las traerá a nuestras vidas para traernos la oportunidad de someternos a Él. Luego, el creyente acepta su gracia y provisión para andar en el Espíritu y no a la manera de la vieja naturaleza. Esa obra se logra eligiendo el dedicarnos a la palabra de Dios y aprender acerca de las provisiones que Dios ha hecho para nosotros en Cristo Jesús. Desde el momento en que nacemos de nuevo en Cristo, tenemos todas las provisiones que necesitamos para llegar a ser un creyente maduro. Sin embargo, tenemos que hacer la elección para aprender sobre esas provisiones a través del estudio de la palabra y aplicarlas a nuestro diario vivir.
Tenemos que elegir el someternos a Dios para el proceso de aprender con el fin de crecer espiritualmente. Aquel que se sujete a Dios va a crecer espiritualmente. El que no, no. Por eso es importante. Es un proceso que se inició en la salvación y continúa con cada elección que hacemos de someternos a Dios. Este proceso continuará hasta que el Señor venga de nuevo o hasta que nos llame a casa. Lo bueno de esto es que, como tan acertadamente el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3:18, 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mire, amada iglesia, Dios no nos pide que nos sometamos a Él porque Él es un tirano, sino porque Él es un Padre amoroso y sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Las bendiciones y la paz que obtendremos por rendirnos humildemente y someternos diariamente a Él son un don de la gracia que no se puede comparar con nada de este mundo. Amén. Póngase sobre sus pies. Y le invito a que se ponga sobre sus pies y cierre allí sus ojos. Y que allí en oración, conforme al Señor le haya hablado, medite allí en su corazón, dile: Señor, ayúdame a someterme a ti. Ayúdame a sujetarme a hacer tu voluntad. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te honramos y te bendecimos, bendito Señor. Gracias, Rey de Gloria, por este tiempo, amado Rey. Gracias por tu palabra, Rey de Gloria. Queremos venir a ti una vez más, Señor, con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón que reconoce que necesita sujetarse a ti, Señor. Padre, sabemos que no es fácil, Rey de Gloria, no es fácil hacer tu voluntad. Pero, Señor, sabemos que mientras más nos sujetemos a tu voluntad, más veremos tu gloria en nuestra vida, Señor, y en todo lo que hagamos. Por eso, Señor bendito, aquí estamos una vez más y te queremos pedir perdón. Pídele perdón allí al Señor por tu falta de sujeción. Pídele que te ayude. Si el Espíritu Santo te ha puesto algo en el corazón en este momento, si te ha recordado algo, pídele allí perdón al Señor. Y dile que te ayude a sujetarte a su voluntad, a someterte a sus designios, porque en ello hay bendición. Dice que debemos comprobar la buena voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta para Él y para nosotros, aunque a veces no nos parezca, aunque a veces luchemos con ciertas cosas. Siempre que descanses en obedecer la voluntad de Dios, vas a ver allí cómo la gloria de Él brilla en tu vida. Padre, te damos gracias, Señor. Aquí estamos, bendito Dios. Ayúdanos a sujetarnos a ti, Rey de Gloria. Ayúdanos a sujetarnos, Señor amado, a las autoridades espirituales que tú has dado, Rey de Gloria. Ayúdanos, Señor bendito, porque tú lo has dejado establecido en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Rey de Gloria, a caminar en obediencia a tus mandamientos, tus estatutos, Señor, a sujetarnos a ellos, Rey de Gloria, aunque sean contrarios a nuestra voluntad, aunque sea contrario a lo que nosotros queremos, Señor, porque eso es lo precioso de tu palabra, Señor, que es contraria a nosotros. Por eso dice allí la Escritura que la palabra es como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las intenciones del corazón. Y nos hace ver, dice en otra traducción, si nuestras intenciones son buenas o son malas.
Por eso, Señor bendito, ayúdanos, Rey de Gloria, a sujetarnos a ti, a sujetarnos a tu palabra, bendito Señor, y a hacer tu voluntad cada día, Rey de Gloria. Pero, amada iglesia, debes conocer su voluntad. Y eso no va a pasar si tú no te metes en la Escritura, si no te metes en comunión con Dios cada día. No vas a poder sujetar tu vida si tú no conoces cuál es la voluntad de Dios para ti. Por eso, amada iglesia, te animo a leer la Escritura, a meditar en ella, a conocer los designios de Dios, a tener comunión con Él cada día de tu vida. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Rey de Gloria. Ayúdanos, Señor, a que pongamos por obra esta palabra, Señor bendito, que no se quede allí, Señor, como un conocimiento más, como una frase más, sino que podamos caminar cada día, porque allí cobrará vida y poder tu palabra en nosotros. Gracias te damos, bendito Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bueno, niños, ¿aprendieron que las autoridades en la casa son los papás? ¿Sí? Entonces hay que respetar esas autoridades. Amén. Bueno, vamos a continuar adorando a Dios con las ofrendas, así que los invito a que pasen. Queriendo ver un crecimiento, y no me refiero al número de personas, sino un crecimiento en el espíritu en cada uno. Hemos pensado en mover el culto a las 8 de la mañana. Y no creo que es porque tenga más tiempo, no. Lo que queremos es motivarlos a que se queden con nosotros estudiando. Va a ser el mismo horario, o sea, saldríamos de aquí más o menos a la misma hora, solo que moveríamos todo de ubicación. Entonces, si el culto es a las 8 de la mañana, estamos acabando tipo 10 y después tendríamos un break que lo pone la iglesia, o sea, lo ponemos entre todos, lo sacamos de ahí. Y ese break, no sé, café, chocolate, pan, bueno, no sé cómo sería, pero es algo así. Y después nos sentamos todos a estudiar la palabra, porque nos interesa que crezcan en la palabra. Porque si aprendemos a escuchar a Dios, vamos a aprender cuáles son los pasos que debemos dar. ¿Cuántos tenemos dificultad para escuchar a Dios, para entender qué es lo que Él quiere? ¿Cuántos tenemos dificultad para orar, por ejemplo? Porque no comprendemos la magnitud de lo que es la oración delante de Dios. ¿Cuántos tenemos falencia al leer la palabra y no entenderla, por ejemplo? Entonces, nuestra motivación es esa. Entonces, el propósito es que en 2 domingos, no en el que viene, sino en el siguiente, vamos a hacer el cambio de horario, ¿listo? Entonces, vamos a estar atentos, vamos a estar muy pendientes. Otra actividad que tenemos que viene es la actividad de las mujeres. La actividad de las mujeres se va a realizar de hoy en 8. La idea es que al acabar la reunión se van a reunir todas las mujeres, pero los hombres van a estar con nosotros alistando el asado allá afuera, porque les vamos a invitar a un asado. Entonces la idea es que todos los hombres no me haga ojitos, no me abra los ojos, dicen, que no va a echar gotas. La idea es que todos los hombres nos reunamos y mientras ellas están en su reunión, nosotros nos disponemos
para hacer un asado bien rico y cuando termine la reunión poder compartir juntos ese asado. ¿Listo? Entonces, ¿todos estamos enterados? ¿Quedó claro esa parte? Perfecto. Entonces, nos despedimos, familia COP. Nos despedimos, bendecimos a las personas que estuvieron en la transmisión. Recuerden, inviten amigos a la transmisión. ¿Saben que alguien tiene una situación? Invítelo a la transmisión. Invítelo a estudiar la Biblia. Saben, muchas veces podemos dar consejos, pero si no les presentamos a Dios no van a poder encontrar la verdadera solución para sus vidas. El que tiene la verdadera solución se llama Dios. Y a la única persona que nos muestra a Dios en su plenitud es Cristo. Entonces, si no les enseñamos a las personas, si nosotros mismos no sabemos cómo es y cómo se lo presentamos, pues va a ser muy difícil. Entonces, para eso es todas esas cosas que estamos haciendo y le pedimos a Dios que nos respalde, porque si Él no nos respalda, pues ¿de qué serviría todo esto? ¿De qué sirve lo que metimos en la canasta si no vamos a llevar la palabra a otros? O sea, me refiero, si eso no lo usamos para que la palabra llegue a otros, si no lo usamos para que ustedes puedan venir y tener un lugar donde poder congregarse y recibir la palabra. ¿Sí? El propósito de eso es extender el reino, no hay otra. No es volver rico a nadie, no es construir cosas, no, es edificar personas. Ese es el propósito, quiero que quede muy claro, amén. Bueno, entonces nos despedimos, familia COP, recordando los horarios del martes y del viernes para las mujeres. También el sábado estamos aquí, que también estamos orando por eso, porque como vemos la gran afluencia, entonces queremos que sea muy oportuno esa oración, porque de verdad debemos estar todos, queremos interceder, queremos hacerlo, pero debemos reunirnos. Si no sabemos hacerlo, ¿cómo vamos a aprender? Si no es orando, ¿listo? Entonces estamos orando para que Dios nos dé sabiduría para que ustedes puedan también venir, amén. Entonces nos despedimos, familia COP. Nos vemos el martes en el estudio bíblico de Mateo. Que estén muy bien, que Dios los bendiga. Y